Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 18. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Los que no lo tengan, digan gloria a Dios. Y si no trajo su Biblia, diga aleluya. No, si no trajo Biblia, entonces... Santo. Vamos a leer un pasaje bien conocido, muy conocido. Y quiero poner este pasaje como base de esta predicación, de esta exposición de la palabra. Y más adelante usted se va a dar cuenta por qué quiero utilizar este pasaje como base, como fundamento de lo que vamos a predicar el día de hoy. Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Vamos a leerlo todos juntos. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Le voy a invitar a que incline su rostro. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, estamos aquí, Padre, para escuchar tu palabra, Dios. Estamos aquí para aprender de ti, Señor, para exaltarte, para glorificarte, Padre, para que tu palabra nos hable, Señor, para que tu palabra sea expresada, Señor, y expuesta, Padre, fielmente, Señor. Y en esta ocasión, Padre, tú has permitido, Padre, que yo sea, Señor, esa persona que lleve tu palabra, Señor. Ayúdame a ser fiel a tu palabra, Señor, como dijo el profeta: pasa un carbón encendido sobre mis labios, Padre, para que sea palabra fiel, Señor, tuya, Señor, la que sea expresada, Padre. Que no sean mis opiniones, Padre, que no sean filosofías, que no sea nada, Señor, que no sea tu palabra, Padre. Queremos ser fieles a tu palabra, Señor. Confróntanos, ayúdanos, restáuranos. Desafíanos, Padre, con tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, haga la diferencia en nuestra vida, Señor, y que volvamos a nuestras casas diferentes, Padre. Que volvamos transformados, Señor. Que volvamos, Señor, animados, Señor. Y que volvamos, Padre, reavivados, Padre. Un avivamiento especial en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, en las parejas, Padre. Que podamos reavivar, Señor, el fuego del Espíritu, Padre, que tú has puesto en nosotros, oh Dios. Oramos, Padre, para que tu palabra, Señor, haga un efecto especial en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, oramos en tu nombre, Padre. Amén. Puede tomar sus asientos. Quiero tocar 3 puntos importantes, o de hecho son 4 puntos importantes. Y antes de decirle los puntos, para que usted tenga un panorama más amplio de lo que vamos a hablar el día de hoy, quisiera hablarle a los jóvenes que este mensaje, aunque usted piense joven. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Amén. Bueno, jóvenes. Jóvenes solteros. Si digo jóvenes y todos dicen amén, hasta yo. Aunque este tema es acerca del matrimonio, voy a hablar acerca del matrimonio, pero los principios básicos que vamos a hablar en esta predicación, hermano joven, te conciernen a ti. Te concierne a ti porque es de estos principios en los que tú tienes que basar tu vida cristiana y vas a basar tu futuro matrimonio. Entonces no creas que porque hablemos del matrimonio, si tú estuviste allí en las conferencias, aunque se ha hablado del matrimonio, definitivamente son bases en las que tú tienes que empezar a trabajar en tu vida para que empieces a vivir una vida de piedad y una vida cercana al Señor y pegada al Señor, para que tú pongas unos fundamentos firmes para cuando tú te vayas a casar, joven. Los temas que vamos a ver el día de hoy, quiero hablar sobre las bases del matrimonio. Y el segundo tema voy a hablar, aunque ya se habló demasiado, pero quiero hablarlo de acuerdo al contexto que voy a estar predicando, sobre los deberes de las esposas y los deberes del marido. Y como aplicación vamos a ver las consecuencias de no vivir de acuerdo a lo que vamos a predicar. Así que vamos a ver 4 temas. Un tema principal que ya le he puesto a este mensaje: ¿por qué las familias andan mal? ¿Por qué las parejas andan mal? No hay nada más frustrante en la vida, hermano, de un hombre y de una mujer que esperar el mejor día de su vida pensando que sería lo que siempre soñó. Las mujeres pensando en ese día tan maravilloso. Los hombres pensando en ese día tan maravilloso, el día de la gran boda. Vestirse la mujer de blanca con su cola, vestirse con su vestido blanco y resplandeciente de muchos miles de dólares. Vestirse el varón con su traje rentado o comprado, como quiera, con el smoking bien
fino el hombre. Esperar el mejor día de la vida del hombre y de la mujer, el día del matrimonio. Y darse cuenta que a través de los años no es tan feliz y tan dichoso como lo soñó. Todo lo contrario, en lugar de la felicidad que ha tenido y que ha soñado por tantos años, existe una vida de tristeza y de amargura. Viven frustrados, viven amargados, viven tristes y viven enojados. Llegan al altar ilusionados con tantos proyectos juntos, tantas cosas que hablaron juntos. Hagamos esto, hagamos lo otro, proyectémonos al futuro, vamos a ser muy felices, decían. Todo va a ser color de rosa. Todo va a ser maravilloso como el príncipe azul cuando rescata a la princesa de la suegra. Todo será feliz, todo será contento. Llega un momento en el que emocionados llegan al altar y todos sus sueños, todas sus metas a los pasos de los años, al paso de los meses incluso, se van desboronando y van desapareciendo. Llegaron al altar completamente ilusionados y esa ilusión se convirtió en una ilusión solamente. Y desafortunadamente hay muchas parejas, no solamente en la vida secular, en el mundo, sino incluso dentro de la iglesia podemos ver que hay parejas que han estado batallando con estas circunstancias. Y comienzan las interrogantes. ¿Qué hice mal? ¿En qué momento llegamos a esta condición de amargura y de desesperación? ¿O en qué fue? ¿O en qué estoy fallando? ¿O en qué fallé? ¿Qué me faltó hacer? ¿O qué es lo que hice de más? Y esta y muchas preguntas se levantan. Y empieza la gente a interrogarse, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hice mal? Y la pregunta más importante que vamos a tratar de contestar en este día va a ser, ¿por qué hay tantas parejas, tantas y tantas parejas que pasan por esta situación tan terrible? ¿Cómo es posible que lo que tendría que ser una bendición, un matrimonio bendecido, porque Dios así lo creó, cómo es posible que en lugar de ser esa bendición que muchos esperan, se convierte en una maldición para muchos? Y podríamos ampliar demasiado esta pregunta y dar un sinnúmero, hermano, un sinnúmero de circunstancias, un sinnúmero de causas por la cual muchos matrimonios llegan a este punto. Pero lo importante no es andar en las ramas, lo importante es llegar a la raíz del problema. Hay una raíz que genera toda clase de problema y toda clase de conflicto en el matrimonio. Hay raíces en la cual hemos crecido, hemos fundado muchas veces el matrimonio, que las ramas y los frutos de esa raíz han provocado tanto conflicto, tanta desesperación y tanta tristeza en los matrimonios. Tendríamos que poner una raíz sólida. Tendríamos que levantar nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos en una raíz y en un fundamento sólido, en un fundamento inconmovible, en un fundamento permanente, en un fundamento incambiable, que no cambie, como la verdad moderna que cambia hoy en día, como la moral que cambia, como la comunidad que cambia, como la sociedad que cambia. Tendríamos que buscar un fundamento completamente firme y estable, un fundamento sólido en la cual podamos nosotros fundar nuestro matrimonio. La sociedad no tiene esas características. La filosofía no tiene esas características. Cualquier cosa que salga del hombre, cualquier cosa que salga del corazón, nunca va a tener las características que necesitamos para poder nosotros fundar nuestro hogar en una base sólida. ¿Cuál es esa base, hermanos? ¿Cuál es esa base en la cual nosotros como cristianos tenemos que fundar y poner nuestro matrimonio? Hay 4 bases y hay 4 cosas fundamentales que vamos a ver en la cual nosotros tenemos que fundar nuestro matrimonio. Y la respuesta, una de las respuestas más amplias es, hermano, la base del matrimonio es la relación que cada uno tenga individualmente con Dios. Aleluya. Y la base
y la relación que tenga colectivamente con Dios. No solamente individualmente yo como persona, sino colectivamente yo con mi esposa. Y la esposa y el esposo con los hijos. Hermano, la base de todo buen matrimonio va a depender de la relación que cada uno tenga individualmente con su Creador. Y podríamos esto ponerlo de la forma como usted ha escuchado, no sé, me imagino que sí. Es muy conocida, este ejemplo, que somos un triángulo, en la que el esposo y la esposa están a los lados laterales. Y a la medida que uno se va acercando a Dios por los laterales, la pareja se va acercando. Pero todo lo contrario, si uno se va alejando de Dios, que es la punta, la pareja se va alejando. Definitivamente, la base de todo buen matrimonio, y no solamente de todo buen matrimonio, la base de toda buena relación que yo tenga, no solamente con mi esposa y con los hijos, sino con la gente que me rodea, depende de cuál es mi relación que yo tenga con Dios. Si yo tengo una buena relación con Dios, puedo dar frutos del Espíritu. Si yo no tengo una buena relación con Dios, hermano, yo no espero tener una buena relación con mi esposa. Si yo no tengo una buena relación con Dios, yo no puedo tener una buena relación con mi esposa. Esta es la razón por la cual muchos, e incluso dentro de la iglesia, están batallando en su matrimonio, porque no se está atacando la raíz. Aunque se esfuerzan, aunque vayamos a retiros, aunque vayamos a consejeros, aunque vayamos a terapias, aunque leamos libros, aunque busquemos expertos, sin embargo las cosas no parecen avanzar. Puede haber cientos, si lo hay, hermano. Usted va a la librería, hay cientos de libros cristianos de matrimonio, en el mundo secular y en el mundo cristiano. Sin embargo, como digo, la mayoría de esos libros solamente tocan las ramas y no la raíz. Y ahorita vamos a ver cuál es la raíz de los problemas. Podemos ver 5 libros de 5 pasos cómo tener éxito en tu matrimonio, 3 pasos de la vida conyugal, 10 pasos para ser feliz, etcétera, etcétera, etcétera. Y hermano, no me malentienda, todos esos libros son buenos. Usted lea todos los libros que pueda leer, estudie todo lo que pueda estudiar, pero todo siempre con una base y con un fundamento abajo de todo eso. Es su palabra. Siempre y cuando tenga la base que, ¿cuál es la base de su matrimonio? ¿Y cuál es la raíz del fracaso? Ahora ya vimos cuál es la base del matrimonio. Y la base del matrimonio es la relación que cada uno tiene con Dios. Y la raíz del problema, hermanos, no es nada más y nada menos que el pecado. El pecado, hermano, es la raíz de todo fracaso matrimonial. El pecado es la fuente de todo problema del matrimonio. Y en realidad es la fuente de todo problema en el mundo. La realidad es que el pecado te hace despreciar a Dios. El pecado hace que el hombre rechace su palabra, y el pecado hace que el hombre desprecie todo consejo que venga de Dios. Venimos de un mundo caído, venimos de un mundo dominado por el pecado, venimos de un mundo inmoral, de un mundo rebelde, cada vez más injusto, cada vez más despiadado, cada vez más inmoral. Tenemos una naturaleza caída. Hay un pecado en el corazón del hombre, hay un pecado en el corazón de la mujer que los hacen completamente rechazar todo consejo de Dios. Y como rechazamos todo consejo de Dios, no podemos ser felices con la gente que nos rodea, y mucho menos la esposa con el esposo y el esposo con la esposa. Antes de que Adán y Eva pecaran, tenían un matrimonio perfecto. Su relación era perfecta. Su amor era perfecto. La entrega que se tenían el uno al otro era completamente perfecto. Su respeto era perfecto. La sumisión de Eva a su mujer era perfecta. El amor del hombre a Eva era completamente perfecto. Era el matrimonio que todos lo quisiéramos tener. Un matrimonio perfecto. Ahora, ¿qué fue lo que dañó esta relación?
¿Qué fue lo que dañó esta relación, hermano? ¿Por qué Adán y Eva y eso lo vamos a leer, mire, busque Génesis capítulo 2, vamos a empezar a leer la Biblia. Génesis capítulo 2, 18, lo voy a leer y usted me lo sigue, si tiene que apuntar porque tenemos mucho que leer. Amén. Y dijo Jehová a Dios, y lo leyó nuestra hermana Mónica, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y usted conoce la historia. Entonces Jehová hizo caer a Dios, Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre, y dijo entonces a Adán, ¿qué fue lo que dijo? Esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne. Amor a primera vista. Su corazón se alteró tanto que lo expresó y el idioma hebreo en lo que originalmente se escribió con unos signos de exclamación, dijo, esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne. Esto es mío, dijo. Todo esto is mine. Capítulo 3, versículo 1. Y ese pero, hermano, es lo que nota la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y ese pero es lo que ha traído tanto conflicto en el matrimonio. Y ese pero es lo que ha traído tanto desastre y tanto desorden en la vida, en la sociedad. Ese pero es lo que ha traído tanta inmoralidad, tanto pecado, tanta violencia y tanto desorden en la política, en la economía y en lo moral de la humanidad del día de hoy. Pero la serpiente era astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, de lo cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis del árbol del huerto. Si nos brincamos al versículo 8 del mismo capítulo 3. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, ¿qué fue lo que respondió el hombre? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Esa mujer que había alegrado a Adán, esa mujer que lo llenó de gozo, esa mujer que lo satisfació en todas las características, esa mujer en la cual el Adán se enamoró a primera vez cuando dijo, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Ahora esa mujer se había convertido en una desgracia. La mujer que me diste por compañera. Adán estaba estableciendo, hermano, una separación emocional de ella. Prácticamente ese es el primer divorcio que miramos en la Biblia. Ya no la miraba como hueso de sus huesos y carne de su carne, ya no la miraba como parte de él. Ahora se sentía un desprecio al decir, la mujer que me diste. Ya no era su mujer, ahora era la mujer. Se levantó una pared entre él y ella. Hermano, el pecado no solamente separa la comunión del hombre con Dios, como ya lo miramos, y no solamente separó la comunión del hombre con la creación, como ya lo miramos, porque fue expulsado de la creación o del jardín del Edén, y ya la creación ya no se enseñoreaba sobre la creación, sino que también hubo una separación emocional y una separación de comunión del esposo con la esposa, de Adán con Eva. En cuanto entró el pecado al mundo, Adán comenzó a despreciar la provisión de Dios. Ya no era la bendición una esposa. Ya no la protegía porque ahora la culpaba, la mujer que me diste. Ya no la protegía, ya no la amaba como la amaba. Todo lo contrario, culpó a Eva, acusó a Eva, la juzgó a Eva e indirectamente juzgó y culpó a Dios.
Es el primer divorcio que hubo a consecuencia del pecado. En lugar de que Adán asumiera su responsabilidad como hombre, en lugar que fuera con su amada esposa y dijera, mi amor, cometimos un error, cometimos un pecado, busquemos la restauración de alguna forma con Dios. No, todo lo contrario, la culpó, la acusó y la juzgó. La mujer que me diste, ya no quiero que sea ni mi hueso ni mi carne, porque esa mujer fue la causa de mi desgracia. Hermanos, por la causa del pecado en el matrimonio, las cosas se han complicado. Es por causa del pecado que hay tanta frustración en el matrimonio. Es por causa del pecado que hay tanto egoísmo en el matrimonio. Es por causa del pecado que hay tanto enojo. Es por causa del pecado que hay tanto resentimiento, tanto pleito, tantos gritos, tantos divorcios, tantas mentiras. Es por causa del pecado. Y la frustración que uno siente, y la frustración que el hombre siente hacia la mujer, y la frustración que la mujer siente hacia el hombre, hermanos, es por causa del pecado. Porque el hombre de por sí es egoísta, orgulloso y necio. Hermano, y la mujer no se queda atrás, porque somos de naturaleza caída. Hermano, eso es el principio básico que tenemos que entender. Si la base del fundamento de mi matrimonio es poner bases firmes, tenemos pues que saber cuál es la causa de todo desorden en el mundo. ¿Cuál es la causa del desorden en el matrimonio? Hermano, la causa del desorden en el matrimonio es el pecado. Hermano, si no arreglas tu problema con el pecado, jamás podrás arreglar tu problema con tu esposa o con tu cónyuge. Si tú no arreglas el problema con el pecado, jamás podrás arreglar tu problema en el matrimonio. Mientras no arregles el problema con Dios, si no arreglas tu problema con Dios primero, jamás podrás arreglar el problema con tu cónyuge. Tu problema no es con tu cónyuge, tu primer problema es con Dios. Si tú no arreglas tu problema con Dios, hermano, tú le puedes poner miel y mermelada a tu matrimonio y no va a funcionar. Puedes echarle toda la miel que quieras, puedes ponerle chocolate, bombones, puedes comprarle todas las prendas de Victoria's Secret, como una vez un pastor lo dijo. Puedes escribirle todas las cartas y todas las notas que quieras, hermano, si no arreglas tu problema con Dios. Así de feliz y de diabético y gordo por comer tanto dulce, hermano, no se va al infierno. Feliz con la esposa, si no arregla uno su pecado. Y jamás podrá uno, hermano, resolver el dilema que hay entre el hombre y la mujer, si no resuelve el dilema que hay entre Dios y el hombre. El pecado es la base o es la raíz de todo mal. Póngase usted a pensar, ¿qué es lo que le trajo el conflicto más grande en su matrimonio? Si no fue un pecado. Y si no fue un pecado, fue porque yo y mi esposa estábamos hablando, mi amor, quiero comprar un perro. Y mi esposa dice, ¿qué? ¿Estás loco, ingrato? No sé qué tanto. Hermano, ese problema ya no se convirtió en un problema de saber si compro un perro o no. Ese problema se convirtió que esta mujer le faltó el respeto al marido y se convirtió en un problema de pecado. Ahora mi problema como siervo de Dios no es arreglar con mi esposa y decirle, convencerla, compremos un perrito, compremos un gato. No. Mi problema ahora va a ser enseñarle que tiene que respetar al marido como la Biblia lo dice. Porque el perro ya no importa a última instancia. Lo que importa es arreglar el problema del pecado. Y si yo me pongo a pelear con ella y decirle, ¿sabes qué? Tú no sabes nada de la vida. Eres una ingrata, eres una egoísta, hermano. El problema ya no se convirtió en el perrito, o en el dinero, o en cualquier otra circunstancia. El problema se convirtió en que yo deshonré a mi esposa. Y ya no es un problema de una discusión matrimonial, ya es un problema de pecado. Porque si yo no sigo las reglas que el Señor ha puesto en su palabra, hermano, automáticamente estoy yendo en contra de su orden.
si ya reconocimos cuál es la base del matrimonio, y la base del matrimonio es toda relación que yo tengo con Dios, esa va a ser la base fundamental, hermano, de mi matrimonio, que yo tenga una relación estrecha con Dios. Si ya miramos cuál es la raíz del problema, que es el pecado, entonces miremos cuáles las bases que yo tengo que seguir como siervo en mi matrimonio. La primera base, obviamente, hermano, es apartarse del pecado. Como ya lo leímos, el pecado trajo un divorcio emocional entre el hombre y la mujer. Y la condición y la única forma de restaurar mi relación en la comunión con mi esposa es si arreglo el problema del pecado. Hermano, Cristo es la solución. Cristo es el que puede arreglar ese problema por nosotros. Yo no puedo hacer nada para arreglar ese problema. Cristo vino y lo pagó en la cruz del Calvario. Si yo vengo a Cristo en arrepentimiento y fe, automáticamente mi problema con el pecado queda solucionado. Ahora soy justificado delante de la presencia de Dios. El primer paso, hermano. Yo no puedo seguir más adelante si el primer paso no está arreglado. Porque de nada te sirve darte los siguientes pasos si el primer paso no está arreglado, hermano. Tú puedes hacer todo lo que hemos hablado y todo lo que se habló ayer. Todos los libros que tú puedes leer, tú los puedes hacer paso a paso para que tengas un matrimonio feliz. Pero si no arreglas tu primer problema o tu problema principal, que es el pecado, hermano, déjame decirte que es imposible que tú restaures tu relación con tu esposa. Las bases para un matrimonio son 4, de acuerdo al contexto que vamos a leer. Primero es apartarse del pecado. Segundo es necesitas temor de Dios. Y voy a recordar unos pasajes que leyó Mónica ayer, donde dice Proverbios, lo voy a leer porque son proverbios o pasajes que usted ya se sabe, pero quiero enlazarlos. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Gracias. Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa. Proverbios 31:30, engañosa la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Proverbios 21:20 dice para el varón, a lo mejor no se lo sabe usted: tesoro precioso y aceite hay en la casa del varón. Hermano, un hombre y una mujer que no son temerosos de Dios jamás podrán construir un hogar. Son las bases del matrimonio. Una mujer que no teme a Jehová, hermano, va a derribar su casa. Un varón que no tiene temor de Jehová no va a construir un hogar, no va a construir una casa, no va a construir una familia, porque lo va a empezar a construir en fundamento de arena. Que cuando venga la tormenta, cuando venga la muchacha que le guiña el ojo, ahí está y nomás se va a ir. Cuando venga la mujer que se siente despreciada, que se siente no con cariño, hermano, ahí mismo se va a ir. Porque no hay un fundamento firme, porque no hay temor de Dios. Hermano, lo que a mí me acerca a mi esposa es el temor a Dios. Es lo que a mí me hace serle fiel. Es lo que a mí me hace respetarla. Es lo que a mí me hace amarla. Es lo que a mí me hace entregarle a ella solamente el temor a Dios. Porque si no tengo temor de Dios, me va a valer. Y la voy a mandar por allá. Hermano, si no tengo el temor de Dios, hermano, el hombre y la mujer son capaces de hacer cualquier cosa, porque no hay un temor de Dios en sus corazones. Como resultado, solamente podemos decir, mire lo que dice Romanos capítulo 3. Porque una persona que no tiene temor de Dios, hermano, una persona que no tiene temor de Dios, ¿qué se puede esperar de esa persona? ¿Qué se puede esperar de una persona impía? De una persona sin temor a Jehová. ¿Cómo puede el hombre y la mujer ser tan ingenuos de poder pensar que pueden vivir bien en el matrimonio sin Dios?
¿Sabe lo que hay en el corazón del hombre? Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. Eso lo leyó mi amiga Paquita. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. ¿Sabe cuál es la razón? Versículo 18. Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermano, no podemos ser tan ingenuos de pensar que podemos tener un buen matrimonio sin temor a Dios. Ese es el peor de los resultados si uno se aleja de Dios. Y estos 3 pasajes, y estos 4 pasajes nos enseñan: solo los hombres y las mujeres sabios pueden edificar una casa. Y solo los sabios únicamente son los que temen a Jehová. Si tú eres un hombre y una mujer sabia, tú le temes a Jehová. Amén, amén. El temor a Dios es imprescindible en el matrimonio para que tu hogar sea estable y bienaventurado. El temor a Dios, hermano, es imprescindible. Por eso que al principio le dije a los jóvenes, son principios que tú necesitas. Porque si tú no entiendes este principio básico para tu matrimonio, hermano, joven o muchacha que te vas a casar, hermano, si tú quieres una muchacha piadosa que ame al Señor, hermano o hermana, tú le vas a enseñar el temor a Jehová. El temor a Dios es indispensable en el matrimonio para que tu hogar sea estable y bienaventurado. No significa que no vamos a tener problemas, significa que vamos a tener temor a Dios para resolver los problemas. Y ya no voy a ofender a mi esposa, porque si la ofendo a mi esposa estoy faltando al Señor. Y eso lo vamos a ver más adelante. Segundo principio que necesitamos, principio fundamental, hermano. Fundamental, dice, se necesita la palabra de Dios. Necesitas alejarte del pecado, necesitas tener temor de Dios. Número 3, necesitas la palabra de Dios. Mira lo que dice Salmos 19, del 7 al 9. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Varón, ¿tú quieres a tu esposa con un alma convertida a piedad? Mujer, ¿tú quieres a tu esposo con un alma piadosa y amable? Pues la ley de Jehová, que es su palabra, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hermano, Jesucristo dijo, santificadlos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo el hombre puede conseguir la sabiduría? ¿Cómo puede el hombre ser temeroso de Jehová? Conociendo su palabra. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los preceptos de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Dice Salmo 119, 105, lámpara y lumbrera a mi camino. Hermano, ¿cómo puede uno ser tan ingenuo de pensar que puedo vivir mi vida matrimonial sin su lámpara? ¿Podemos hacer eso? No podemos. ¿Cómo puede el varón o la mujer limpiar sus caminos sin su lámpara? Como yo lo puse hace unas semanas en la iglesia. Trate de ustedes manejar a oscuras, ahorita que vaya de regreso en la noche, sin foco, sin nada, sin luna. Hermano, el primer bache, el primer monte se va a caer. Le va a pegar por ahí una vaca, porque no tiene luz. Así es el hombre y la mujer que pretenden vivir su matrimonio sin su palabra.
porque lámpara es a mis pies y me enseñan a caminar en este camino del matrimonio para agradar y exaltar al Dios de la gloria. Se necesita la palabra. Y número 4, y es el pasaje que leímos: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Hermano, se necesita la llenura del Espíritu Santo. Pablo pone como base en el capítulo 5, si usted lee el capítulo 5 a partir del versículo 21, pone cuáles son las regulaciones en el matrimonio, cómo es que el hombre se debe comportar con su esposa y cómo es que la esposa se debe comportar con el marido. Pero ¿cuál es la base y el fundamento que pone Pablo al principio? Y antes de hablar con todo eso, sed llenos del Espíritu Santo. Antes de entrar a la responsabilidad del hombre y de la mujer, dice Pablo, sed llenos del Espíritu Santo. Mujer, que estás aquí, jamás, nunca jamás podrás someterte a tu marido como el Señor lo ordena si no estás llena del Espíritu Santo. Nunca podrás entender la posición de tu esposo como cabeza del hogar si no es el Espíritu Santo que te lo revela. Y nunca podrás respetarlo como se te ordena si no es con su ayuda. Pablo dice, ser lleno del Espíritu Santo. Porque esas son las bases que Pablo pone para el matrimonio. Hombre, jamás podrás amar a tu esposa como te lo ordena el Señor si no estás lleno del Espíritu Santo. Nunca entenderás cuál es la entrega total de Jesús para con la iglesia, así como se nos ordena amar a nuestra esposa y entregarnos completamente a ella. No podrás amar a tu mujer como a ti mismo si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Y recordemos, hermano, cuáles son los frutos del Espíritu en Gálatas 5:22. Es gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Imagínese usted un hogar con estos frutos. ¿Y cuáles son los frutos de la carne? Deshonestidad, mentira, engaño, perversión y todo lo que el mundo le ofrece al hombre y a la mujer. ¿Cómo podremos esperar, hermano, vivir una vida piadosa como el Señor nos ha ordenado sin la llenura del Espíritu Santo y sin el fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo podremos hacerlo? Hermano, el problema no es tan simple, el matrimonio no es tan simple como se cree y como parece. El matrimonio es una carga pesada, muy pesada, que necesitamos completamente ser libres del pecado, número 1. Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos al Espíritu Santo y necesitamos el temor de Jehová. Esas son las 4 bases del matrimonio que son indispensables en el matrimonio. Y la pregunta es, hermano, la pregunta es, mujer, la pregunta es, varón, ¿estoy yo apartado del pecado? ¿O estoy constantemente cayendo en un pecado con mi esposa que me hacen tener conflictos siempre? ¿O tú, mujer, estás viviendo una vida piadosa en temor a Jehová? ¿Estás escudriñando la palabra como el Señor te lo ordena para que limpie tus caminos y para que te lleven por caminos de paz, para que te lleven por sendas de justicia? ¿O tú, varón, estás meditando en su palabra? ¿Estás completamente lleno del Espíritu Santo como lo ordena Pablo? Sed llenos antes de ser embriagados en vino en el cual hay disolución. Estás siendo lleno estás buscando cada vez más una unción especial para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia. Hermanos, si estamos menguando en estas 4 bases fundamentales del matrimonio, créame, estamos nadando o estamos remando con un solo remo, solamente dando vueltas. Y en 2 años vas a tener el mismo problema que tuviste el año pasado. En 5 meses vas a tener el mismo problema que tuviste hace 2 meses. ¿Por qué? Porque estamos dando vueltas. Y dentro de este contexto de bases del matrimonio,
quiero que volteen sus Biblias a 1 de Pedro capítulo 3. Esto ya lo hemos leído ayer. Hicieron una buena exposición de su palabra, pero dentro del contexto, como ya lo dije, quiero predicar dentro del contexto que hemos puesto como base, predicar esta parte de Pedro. 1 de Pedro capítulo 3, los deberes de las esposas y los deberes de los esposos. Y quiero hacer una aclaración, hermano. Yo no soy responsable de lo que dice aquí, como tampoco fue responsable el pastor Francisco. No somos responsables. Amén. Si usted tiene alguna queja, simplemente vayan a quejarse al cielo de donde se escribió esta palabra. Amén. Nosotros solamente somos expositores de su palabra. Bueno, dicho y aclarado esto, me lavo las manos como Pilato. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no crean en la palabra sean ganados por la palabra, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y vestidos lujosos, sino el interior, el del corazón, en el incorruptible ornato de su espíritu, de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Solamente quiero que miremos rápidamente estos dos puntos. ¿Cuál es el deber fundamental de la esposa de acuerdo a lo que dice esta palabra y de acuerdo a lo que nos dijo nuestra mujeres? Y como ya se ha dicho, ese es el orden establecido por Dios. Una mujer puede ser muy hermosa, muy bonita, muy hacendosa, muy organizada. Todo tiene sujeción dentro de su casa, pero si no es una mujer sujeta con el marido, hermano, es como una pluma sin lápiz. No escribe. Perdón. Es como una pluma sin punta. Una pluma sin lápiz. Es como una pluma sin punta. ¿Me entendió? Explíquemelo, por favor. Dios estableció ese orden de gobierno en el matrimonio, en la familia. Y cuando se altera ese orden, hermano, esto es lo grave del asunto. Y por eso quiero poner esto como contexto. Cuando se altera el orden de Dios, es ir en contra de la voluntad de Dios. Y es rebelarse en contra de Dios. Y trae consecuencias terribles. Cuando se altera el orden de Dios y los dos se creen en la misma autoridad, cuando los dos son dominantes, cuando los dos son tercos, persistentes, siempre habrá conflicto. La mujer debe someterse gozosa y voluntariamente a su marido. Hermana, si tú rechazas esta verdad y tú crees que esta verdad es terrible e injusta, porque la cultura así te enseñó, en el feminismo que se cree injusto y terrible, es mi deber decirte que no ha sido transformada por la gracia de Dios. Porque cuando uno es transformado por su gracia, hermano, uno acepta su palabra. Y no estoy diciendo que no estés batallando con la sujeción, porque somos personas que estamos siendo santificados en un proceso. Y lo que al principio era difícil, ahora se está haciendo más llevadero, porque la gracia de Dios nos ha ayudado a entender su palabra. Pero si en tu corazón hay rebeldía y decirle, no me sujeto porque no quiero, entonces tienes un problema con Dios. Ya el problema no es con tu esposo, hermana. Ya tu problema es con Dios. Y ese es lo grave del asunto, hermanos. Que no entendemos que nuestras consecuencias y nuestras decisiones no afectan a mi marido, a mi esposa, o en el caso de las mujeres, al marido. El problema es que mi conducta y mi corazón afectan solamente a mí con Dios. Y esto se convierte en un problema de pecado. No es un problema de matrimonio, hermano. Es un problema de pecado. Cuando se altera el orden de Dios, hermano, se convierte en un problema. Si no aceptas la forma de pensar de Cristo, que te tienes que someter, entonces no puedes aceptar a Cristo. Es que el asunto es que yo tengo a Cristo como mi Salvador, pero no lo tengo como mi Señor. Hermano, tener a Cristo como mi Señor y Salvador es aceptar su orden.
Y como yo le dije al principio, hermano, esta orden se vino directamente desde el cielo, inspirada por el Espíritu Santo para que Pablo lo escribiera a la iglesia. Ahora, somos iglesia, somos discípulos de Cristo, aceptemos todo orden que Cristo tiene para su palabra. Entonces, si no somos discípulos de Cristo, no podemos ser cristianos. Es una realidad. Es que este asunto ya no se convierte en problemas de matrimonio, hermano. Este asunto ya se convierte en un problema con Cristo, porque no acepto su orden. Hermano, yo no digo que no estés batallando, mujer. Yo no digo que no estés batallando para someterte a tu esposo. Hermano, batallamos, sufrimos para amar a la esposa como el Señor me lo ordena. Pero ya no es cuestión de que hay en mi corazón resentimiento y odio y rebeldía. No, ya yo quiero, Señor, ayúdame a someterme, ayúdame a amarla. Porque entiendo que ya ahora Cristo gobierna mi vida. Y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cristo es la solución, esposa. Sométete a Cristo. Busca a Cristo y tendrás la capacidad y la gracia para hacer lo que Cristo te ordena. Pero si estás luchando y quebrando tu voluntad para obedecer al Señor, tu mente ha sido regenerada. Estamos luchando, hermano, varones. Esto no significa que tu mujer no puede opinar ni ayudarte a tomar decisiones. Claramente la Biblia nos enseña, como ya lo dijimos, que la mujer es nuestra ayuda idónea. ¿Y qué es una ayuda idónea? Como ya lo expresó nuestra hermana Mónica. No solamente la ayuda idónea es ayudarme a mí en las cosas seculares de la vida. ¿Sabes cuál es tu mayor responsabilidad, mujer? Hermana, escucha bien esto. ¿Sabes cuál es tu mayor responsabilidad? Es ayudarle a tu esposo a tener el carácter de Cristo. Esta es la mejor ayuda que puedes tener y que puedes hacer. Ayúdale a tu esposo a tener el carácter de Cristo. Esa es la ayuda idónea, hermano. No tanto que me lave los calcetines, no tanto que me ayude o que yo le ayude a lavar los trastes o la ropa o a trapear. Hermano, la mejor ayuda que tú puedes darle a tu esposo es: esposo mío, este carácter va en contra de la palabra. Te lo digo con amor y con respeto. Oremos para que tu carácter sea cambiado. ¿Sabes qué, amado mío? Yo quiero que te parezcas a Cristo. Yo quiero que tú seas como Cristo. Yo quiero que seas ese rubio de ojos verdes que dice la Biblia. No, píntate el pelo, amado mío. Yo quiero que te parezcas a Cristo. ¿Cuál es el carácter? Ya miramos cuál es el deber fundamental. Ahora, ¿cuál es el carácter fundamental de la mujer? Y eso es también en el mismo pasaje. Vuestro atavío no sea de externo, de peinados ostentosos, o de adornos de oro, de vestidos de lujosos, sino del interno y del corazón, que es el incorruptible. Y este pasaje, como lo dijo el hermano el pastor Francisco, se ha usado para manipular mucho a la iglesia y para llevarla a un punto de legalismo extremo. Y yo no quiero llevarlos allá ni traerlos acá. Yo quiero ser claro con la palabra. Y la palabra es clara cuando dice que hay un desbalance, cuando la mujer se preocupa más por su adorno exterior que por el interior. El carácter de la mujer piadosa no se ve en su exterior, sino en su interior. Una mujer piadosa está más escucha bien. Una mujer piadosa está más interesada en cómo Cristo la ve que cómo la gente lo ve. Y está menos interesada, no le interesa una mujer piadosa en cómo los hombres la ven, y mucho menos cómo las otras mujeres lo ven. Porque yo estoy convencido, hermano, que las mujeres no se arreglan solamente para los hombres, se arreglan para romperle el ojo a la viga. Hermano, el carácter de una mujer cristiana, ¿sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermano? El carácter de una mujer cristiana, escucha bien, una mujer que pasa más tiempo
en la Biblia que en el espejo. Una mujer que pasa más tiempo en libros preparándose para ejercitar la piedad que en los cosméticos. Una mujer que piensa más en ejercitar su piedad que en ir al gimnasio. Una mujer que no tiene un desequilibrio exagerado de su apariencia. Ese es el problema, hermano. El problema es el desequilibrio exagerado. No está diciendo que no te adornes, que no te cuides, que no te pongas tus aretitos, tu pinturita bonito, tus cejitas. Pero cuando estás descuidando tu piedad, cuando estás descuidando tu vida, tu corazón, hermano, estás desequilibrada. Y estás más interesada en cómo te ve la sociedad a cómo te ve Cristo. Y volvemos a lo mismo. Hermano, a última instancia, mujer, ¿a quién te debes? A Cristo. Nos debemos a Cristo. Desafortunadamente lo que el mundo nos vende hoy, te vende disfraces, te vende máscaras para tratar de vivir una apariencia, como lo explicó nuestro pastor Francisco. Y se juntan las mujeres para halagar tu belleza. Me gusta tu pelo. ¿Dónde compraste ese vestido? Qué bonito maquillaje. ¿Acaso, hermana, alguien te ha preguntado dónde conseguiste esa piedad? ¿O te han preguntado cómo fue que conseguiste esa mansedumbre? ¿Dónde la compraste? ¿En JCPenney? No, hermano. El mundo está lleno de apariencia. Pero lo grave del asunto es que Dios mira tu corazón. Solo el interno, dice esta palabra, el del corazón. Y es ahí donde está la verdadera belleza en el corazón, en lo incorruptible, lo que no se quita. El maquillaje te dura 1 hora, 2 horas, un día, y lloras y pareces vampiro, hermana. Pero el ornato del Espíritu, que es afable y apacible, te dura la eternidad. Este es un asunto, hermano, de saber qué es lo que más me interesa en la vida. Una mujer grosera, una mujer rezongona, una mujer gritona, una mujer altiva, hermano, no es, hermana, no es de estima delante de Dios. Santo. A última instancia, hermano, ¿por qué me debo preocupar más, mujer, o tu mujer? Hermano, si hay un desequilibrio en tu vida, ven a Cristo. Ven a Cristo porque es el que puede equilibrar correctamente tu vida. Y es el que te pone belleza en el corazón. Mujer, tú tienes que ser como Cristo. Varón, tú tienes que ayudar a tu mujer a ser como Cristo. Es tu obligación, varón, ayudarle a tu mujer porque tú sigues los deberes del marido. Primera de Pedro, capítulo 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué? Ya se explicó este pasaje, pero quiero explicarlo de acuerdo al contexto que ya pusimos. Ahora, hermano, ¿qué es vivir sabiamente? Hermano, lo que a muchos no les gusta, conocer a su esposa. Es vivir con conocimiento y con sabiduría y con prudencia. Hermano, todo marido, todo hombre tiene la obligación de conocer a la mujer en general y a su esposa en particular. Es tu obligación conocer cada detalle de tu esposa para que vivas sabiamente. Y note que esta no es una sugerencia, varón. Como mujer, esto no es una sugerencia. Yo te sugiero, decía Pablo, yo le sugiero que vivas sabiamente. No. Hermano, este es un verbo imperativo. Vivir con ellas sabiamente. Mujer, sométete a tu marido. Es un verbo imperativo que es una orden de Dios. No es una sugerencia, no es un consejo, no es una opinión, no, es una orden de Dios.
El deber no solo se puede cumplir en el contexto de humildad y mansedumbre. Si el hombre no es completamente humilde y manso, jamás podrá interesarse por su mujer. No tienen excusa, el varón no tiene excusa, la mujer no tiene excusa, el hombre no tiene excusa para quitarse de esta responsabilidad. El obstáculo para vivir con tu esposa sabiamente y prudentemente es la arrogancia, el orgullo, la falta de humildad y la falta de mansedumbre. Hermano, si tú no eres humilde y manso con tu esposa, déjame decirte que probablemente estemos llenos de arrogancia, de orgullo, falta de humildad y falta de mansedumbre. Y el problema se convierte ya no con mi esposa. El problema ya es con Cristo. Volvemos al problema otra vez. Es que el asunto del matrimonio, hermano, no es con mi esposa y con mi esposo, las mujeres. El asunto del matrimonio es con Cristo. Y ahorita vamos a ver más adelante por qué. La única forma de excusarte, marido, es que no estés casado. Pero como estás casado, estás obligado. ¿Cómo puedo vivir sabiamente y cumplir con este deber? Sea humilde. Si leemos el contexto del versículo 3, podemos ver que dentro de lo que cabe el amar a mi esposa y el darle a mi esposa lo que ella se merece, lo que ella quiere, lo que el Señor desea, es vivir en humildad. El problema es que el hombre está tan distraído en su masculinidad que no nos da tiempo de pensar en la feminidad de la mujer. Y como ya lo explicaron, estamos más aferrados a ir al gimnasio nosotros, a vernos bien, guapos, y descuidamos conocer a nuestra esposa. Si no conocemos a nuestra esposa, hermano, en todas las áreas, hermano, estamos faltando a vivir sabiamente con ellas. Marido, conoce a tu esposa, relaciónate con tu esposa, interésate en su vida, obsérvala, cómo ella actúa, cómo ella hace, aprende de ella. Recuerda que dice vivir con ella, no es como un hotel, como ahorita, hermano, bueno, entonces nos conocemos. Si usted va a un hotel y usted se renta una habitación, usted pasa por los pasillos y come en el desayuno, hermano, y como si no conociera a los demás, no les habla. Y hay muchas parejas que viven así, hermano, como si estuvieran en un hotel. Se acuestan juntos, se van al baño juntos, pasan por los pasillos y uno con su teléfono y el otro así, como dice el hermano Francisco, Pastor Francisco. Comen juntos, pero no se hablan, no conviven, no platican. No se interesa el hombre por la mujer. Cuando dice la Biblia, no hay comunicación. Cuando dice la Biblia, vive con ella, porque tienes que vivir. Y vivir no significa vivir la vida, sino vivir es entregarle tu vida a ella en conocimiento para saber cómo hacerla feliz. Vivir con ella es conocerla a ella. Un hombre sabio y piadoso espera el momento para llegar a su casa y disfrutar la compañía de su esposa. Un hombre piadoso espera el momento para llegar a su casa. Conoce a tu esposa. ¿Cuáles son los resultados de vivir sabiamente con ella? La hará sentir apreciada y segura. Una mujer que no se siente apreciada y segura probablemente no estés viviendo sabiamente con ella. Esposo, pregúntale a tu esposa, mi amor, ¿yo te hago sentir apreciada y segura? ¿Estoy siendo lo suficientemente sabio en conocerte? Pregunte, platique con ella. Dile, Señor, enséñame. Porque a última instancia, si yo trato a esta mujer como un vaso más frágil, yo sé que tú vas a escuchar mis oraciones y vas a saber lo que yo deseo de ti, Señor. No solo tienes que vivir sabiamente con ella, sino también tienes que darle honor, como dice este pasaje. ¿Y qué significa honrar a la mujer? Darle exactamente el lugar que ella merece. ¿Cuál es el lugar que ella merece? Versículo que sigue. Porque son coherederas de la gracia de vida. Hermano, la mujer, varón, tu mujer vale la sangre de Cristo. Y el valor de tu mujer no se lo da la sociedad. El valor de mujer ni siquiera se lo das tú. El valor de tu mujer se lo da
Cristo. Y para poder darle honor a nuestra esposa tienes que verla como un regalo de Dios para ti, porque Cristo la ha redimido y la ha salvado. Es un regalo de Dios para ti. ¿Cómo tú cuidarías un regalo más preciado? Si le pregunto a las esposas cuál es el regalo más preciado, me van a decir el anillo de bodas que mi esposo me regaló de muchos quilates. O el varón podría decirle, bueno, es mi carro del año que me acabo de comprar, bonito el carro, la casa que acabo de comprar. Hermano, el valor más grande es el regalo de Cristo. Para la esposa es el esposo, y para el esposo es la esposa. Y quiero rápidamente, para terminar, ¿cuáles son las consecuencias? Y esto es lo grave del asunto. ¿Cuáles son las consecuencias de no vivir en un matrimonio piadoso? Bueno, las consecuencias podemos decir que no solamente son los pleitos y contiendas, por lo cual siempre existen por el pecado, pero de acuerdo a Tito capítulo 2, versículo 4 y 5, el nombre de Dios es blasfemado. Busque Tito 2, 4 y 5. Lo voy a leer. Que enseñen a las mujeres, a jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes y castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si tú piensas que ser rebelde con tu marido es solamente para darle la torre a él, hermano, déjame decirte que ser rebelde con tu marido es más grave de lo que crees y es peor de lo que piensas. Es porque es la palabra de Dios está siendo blasfemada. Hermano, esto ya no, como dije al principio, esto ya no se convierte en un problema de matrimonio. Este se convierte en un problema espiritual. Si la mujer no se sujeta a su marido, si el hombre no se ama a su mujer, la palabra de Dios es blasfemada. Por tener un espíritu independiente, por tener un espíritu contencioso, por ser rebelde a la palabra de Dios, la conducta impía de la mujer lo que dice es blasfemar la palabra de Dios. ¿Cómo podemos recomendar un evangelio? ¿Cómo podemos ser capaces de recomendar un evangelio que ni siquiera en mi casa funciona? ¿Te das cuenta que es más grave de lo que se piensa? No solamente tengo problemas con matrimonio, sino que ni siquiera puedo recomendar un evangelio que no está funcionando en mi casa. El evangelio y la palabra de Dios es blasfemada. Esto ya no se convierte en un problema de matrimonio, hermano, ya se convierte en un problema del reino y en un problema con Cristo. La peor consecuencia no solamente es el problema que yo tengo con mi esposa, la consecuencia grave es que la palabra de Dios está siendo blasfemada. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 23. Tú, varón, sí, tú, que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hermano, esto no es cosa de que tengo un pleitito con mi esposa. Esto es un problema de que el nombre de Dios es blasfemado con los de afuera. Y si invitas a una pareja, te invito a mi casa, como el niño que se encontró en la calle un policía. Niño, está perdido el niño. ¿De dónde tú eres? Bueno, ¿de dónde vives? Yo vivo en el infierno. ¿Cómo? Sí. ¿Quién es tu papá? Mi papá es el diablo. ¿Y quién es tu mamá? Es un demonio. No, llévame a tu casa. El niño va corriendo a su casa con el policía siguiéndolo. Y apenas el policía va a tocar la puerta cuando se escuchan gritos y cazuelas volando de un lado para otro. Y le dice la esposa, tú eres el mismo diablo. Y le dice la esposa, tú eres un demonio que no me deja vivir en paz. Me largo de este infierno. El niño vivía en el infierno, su esposa era el diablo y su esposa la amaba un demonio. ¿Cómo podemos recomendar un evangelio si no puede funcionar en mi vida? Esto ya no es un asunto, hermano, ya de matrimonio. Si no arreglas tu problema con Dios, con Cristo, tu matrimonio seguirá así. La palabra de Dios es blasfemada, mujer, por una mujer rebelde y rencillosa.
Varón, la palabra de Dios es blasfemada y vituperiada si no haces lo que el Señor te dice. Este es un asunto serio, mis hermanos. Hermano, este es un asunto serio. Esto ya no es simplemente, como yo le dije, me peleé con mi esposa porque comí en la calle y no llegué a comerme la que ella me cocinó. Y ahí empezó el pleito. O por cualquier cosa. Mujer, si tú vas a pelear con tu marido, ten cuidado con tus palabras. Porque no solamente estás hablando contra la cabeza del hogar, sino contra la voluntad y el orden de Dios. Hombre, si tú no respetas y honras a la mujer como se merece y darle el valor que tiene en el reino, hermano, déjame decirte que tu problema ya no se convierte con tu mujer. Tu problema va con el cielo. Y para que podamos recomendar un evangelio que funcione, tenemos que practicar la piedad. Y Cristo, hermano, es el que nos da la ayuda y la gracia para hacerlo. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Hermano y amigo que estás aquí, yo tengo que ser fiel a tu alma y tengo que ser fiel a la palabra. Y tengo que ser fiel a tu alma, hermano, y fiel a la palabra. La actitud que tú tengas con tu cónyuge determina tu relación que tienes con Dios. Y yo espero de verdad que las conferencias de ayer y esta palabra, hermano, sean palabra que vivifique tu matrimonio y que vayas a tu casa pensando y meditando y llegues al hogar y digas: esposa mía, ayúdame a ser como Cristo. Y que la esposa diga: esposo mío, ayúdame a ser como Cristo. Porque, hermano, el problema del matrimonio, ¿sabe cuál es? ¿Por qué hay tanto divorcio? ¿Cuál es el común denominador de los divorcios hoy en día? Incompatibilidad de caracteres. Es que no somos iguales. Incompatibilidad de caracteres. Es que yo soy así. ¿Y sabes cuál es el problema, hermano? El problema es que eres así. Y no tienes que ser así. Tienes que ser como Cristo. Mujer, el problema es que tu carácter no ha sido transformado. Varón, el problema es que el carácter no ha sido transformado. Tenemos que ser como Cristo. Tenemos que parecernos a Cristo. Cuando una persona llega delante del juez para divorciarse, es que soy como Cristo. No, hermano, una persona que es como Cristo jamás llegará al juez para divorciarse. Porque su vida ha sido transformada por Cristo. Hermano, la base de todo buen matrimonio es Cristo. Ven a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, hermano, y tendrás una vida y un futuro, hermano, para su gloria y para su honra.